estaba ahí. Yo siempre estaba ahí. Yo siempre estaba ahí. En esas noches donde no podías dormir, cuando sentías que no había por qué vivir. Yo siempre estaba ahí. Yo siempre estaba ahí. Yo siempre he estado ahí. En esos días de angustiosa soledad, tus lágrimas caían sin parar. Yo fui quien te abrazó y hasta mis brazos te cargó. ¿Qué tal, hijos, hijas de Dios? Les envío un fuerte abrazo hasta donde quiera que estén, hasta donde quiera que se encuentren, y espero que la bendición de Dios rebose sobre sus vidas, sobre sus familias. El día de hoy quiero tomar este tiempo para compartirte la palabra del Señor. El día de hoy quiero compartirte el tema, el poder del ayuno de Jesús. Antes de introducirnos a esta enseñanza, te invito a que nos pongas en los comentarios desde dónde te conectas, desde dónde ves la transmisión, y también ayúdanos compartiendo esta transmisión para que pueda llegar al corazón de tantas y tantas personas que necesitan escuchar esta palabra de edificación para sus corazones. Antes de ir al texto bíblico, quiero que oremos un momento. Padre, en el nombre de Jesús, recibimos tu palabra y te pedimos que a través de ella nos hables, bendigas, transformes y renueves. Para que así como María escuchemos tu palabra, meditemos tu palabra, vivamos tu palabra y demos luz a tu palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Repito, hoy quiero hablarte del poder del ayuno, específicamente el de nuestro Señor Jesucristo. Te invito a que en este momento me pongas en los comentarios: yo quiero conocer el poder del ayuno en mi vida. Miren, cuando nosotros estudiamos la Biblia, la palabra de Dios, nos podemos dar cuenta que hay diferentes formas de ayunar. Repito, diferentes formas de ayunar, aunque todo ayuno sirve para buscar la presencia del Señor. ¿A qué me refiero con diferentes formas de ayunar? Por ejemplo, está el ayuno total y está el ayuno parcial. ¿Cuál es la primera diferencia entre estos dos? El ayuno total es cuando te guardas para Dios sin comer alimentos, ni bebida, durante un día, durante 2 días, durante 3 días, dependiendo del tipo de ayuno que hayas decidido tomar. Un ayuno total significa cuando no vas ni a comer ni a beber, pero realmente es un ayuno muy fuerte, muy exigente. Literalmente también los ayunos van por grados. Uno empieza a ayunar de menos a más, o sea que para un ayuno total te tienes que preparar habiendo tenido otros ayunos más pequeños, más cortos, más ligeros, para después prepararte para un ayuno parcial, porque son muy demandantes y exigentes. Un ayuno parcial es ese tipo de ayuno en el cual no comes durante 6 horas, durante 8 horas, 12 horas, pero es un pequeño, corto tiempo en el que ayunas, en el que dejas de comer, en el que dejas de beber. Pero también una cuestión del ayuno parcial es que en el ayuno parcial, aparte de que es menos tiempo, en el ayuno parcial
simplemente dejas de comer algunas cosas. Como por ejemplo, hoy que es miércoles de ceniza, hay personas que ayunamos durante todo el día, personas que ayunamos mediodía o personas que ayunamos de no comer carne, de no comer res, de no comer cerdo y comimos otro tipo de alimentos más ligeros como vegetales, legumbres o hasta pollo o pescado, pero lo que hicimos fue ayunar de comer esos alimentos, sobre todo alimentos que nos gustaban muchos. Esa es la primera diferencia entre un ayuno total y un ayuno parcial. Pero también las diferentes formas tienen que ver porque cuando nosotros leemos el libro de Esther, nos damos cuenta que Esther ayunó junto con el pueblo de Dios durante 3 días. Y cuando revisamos el libro de Daniel, nos damos cuenta que Daniel ayunó durante 21 días. Y cuando estudiamos la Biblia nos damos cuenta que tanto Jesús como Moisés ayunaron 40 días. Entonces, tú puedes ayunar un día como lo enseña la iglesia, como lo pide. La iglesia nos pide que ayunemos 2 veces al año. En miércoles de ceniza como hoy, y también lo que es el día Viernes Santo, el día en que Jesucristo murió. Ahora, ¿qué significa esto? Esto significa que hay ayuno de un día, como el día de hoy, hay ayuno de 3 días, hay ayuno de 21 días, hay ayuno de 40 días, pero esto va de manera gradual. Nos vamos preparando de menos a más. Ahora, en síntesis, ¿qué significa ayunar? Ayunar es cuando yo me abstengo de comer comida, bebida o ciertos alimentos para meterme en oración. Y yo le digo al Señor: Señor, hoy en esta mañana no quiero comer, no quiero desayunar, porque el día de hoy yo quiero llenarme de tu presencia. Entonces, en ese tiempo yo dejo de comer, pero me meto en oración. Y en ese momento la presencia de Dios desciende sobre mí y trae muchísimas bendiciones, de lo cual yo te hablaré en un momento más. Pero quiero que entendamos esto: un ayuno, para que sea perfecto, no solamente tiene que ser con dejar de comer, porque un ayuno perfecto tiene que ir acompañado de oración y caridad. Oración y caridad. Porque si nosotros dejáramos de comer simplemente por comer y no hiciéramos oración, eso no se llamaría ayuno, sino dieta. Todo ayuno tiene que ir acompañado de oración. Y te lo recomiendo, cada vez que tú ayunes, si puedes rezar el Santo Rosario, si puedes ir a la Eucaristía, mucho mejor, tu ayuno es más fuerte. Y si aparte, después de haber ayunado, orado, y tú puedes tener un gesto de caridad como dando una ofrenda a la iglesia, dando una ofrenda a un enfermo, dando una ofrenda a un pobre, o lo que ibas a ocupar ese día para alimento, tú se lo puedes dar a alguien en la calle que lo necesita. En ese momento tu ayuno se convierte en un ayuno perfecto, porque va cargado de ayuno, oración y caridad. Ahora, en este momento quiero hablarte de algunos beneficios de lo que fue el ayuno de Jesús. Hoy vamos a centrarnos en el ayuno de Jesús. Quiero sacar una serie en donde les estaré hablando de diferentes ayunos: el de Esther, el de Daniel, el de diferentes profetas, el de Moisés, pero hoy quiero centrarme en el ayuno del Señor Jesús. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11, lo siguiente. Dice la palabra de Dios: el Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Y después de estar sin comer 40 días y 40 noches, al final sintió hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió: dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la ciudad santa y se puso en la parte más alta de la muralla del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues la Escritura dice:
Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Jesús le replicó, dice también la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. A continuación, lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todas las naciones del mundo con todas sus grandezas y sus maravillas. Y le dijo, te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le dijo, aléjate, Satanás, porque la Escritura dice, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te invito a que en este momento me pongas en los comentarios, gloria a ti, Señor Jesús. Miren, lo primero que quiero enseñarles es lo siguiente. La palabra de Dios dice en textos más adelante que el Señor Jesucristo había ido al río Jordán a bautizarse por medio de Juan el Bautista. La palabra de Dios dice que Jesucristo se introdujo en el río Jordán y cuando salió, el cielo se abrió, el Espíritu Santo descendió en forma de una paloma y se posó sobre Jesús. En ese momento Juan el Bautista pudo escuchar la voz de Dios Padre que decía, este es mi Hijo muy amado, en quien yo tengo mi complacencia. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo estaba sobre nuestro Señor Jesucristo. Algo que me llama mucho la atención es que la Biblia dice, el Espíritu Santo llevó al desierto a Jesús. Y la Biblia dice que cuando el Señor Jesucristo entró en el desierto, se puso en ayuno y oración. Quiero que entendamos esto. El Espíritu Santo retiró a Jesús de la ciudad, apartó a Jesús de la multitud, lo llevó a la soledad y al desierto. Y en ese desierto el Señor Jesucristo se metió en ayuno y oración. Algo que quiero que entendamos es lo siguiente. El Espíritu Santo guió a Jesús a meterse en ayuno y oración. La iglesia nos enseña o nos pide que nosotros mínimo 2 veces al año nos metamos en ayuno y oración, que es el miércoles y el viernes santo. Pero el Espíritu Santo también nos va a inspirar a nosotros en cuáles son los momentos en los cuales nos tenemos que meter en ayuno y oración. Por eso la Biblia dice que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. Esto quiere decir que el Espíritu Santo te inspira, te impulsa y te mueve a que hay momentos en los cuales te tienes que retirar de la ciudad, te tienes que retirar de las ocupaciones, te tienes que retirar de las multitudes, porque Dios quiere que pases tiempo con Él a solas. Y lo segundo, quiere que te metas en oración porque quiere hablar a tu corazón. Miren, cuando el Espíritu Santo nos guía a meternos en oración y en ayuno, nos está apartando. ¿Por qué? Porque a través del ayuno nos desconectamos de las cosas de la tierra y nos conectamos a las cosas del cielo. A través del ayuno y la oración, quitamos nuestra mirada de lo terreno y ponemos nuestra mirada en lo que es eterno. Quitamos nuestro corazón de las cosas pasajeras y ponemos nuestro corazón en las cosas celestiales y eternas. Entonces, el ayuno nos sirve para desconectarnos de la tierra y conectarnos con el cielo. Cuando nosotros nos metemos en ayuno y en oración, es más fácil escuchar la voz de Dios. Es más fácil escuchar qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Miren, la palabra de Dios dice que Moisés fue o subió a la montaña de la oración. Y Moisés también se metió en un ayuno de 40 días y 40 noches. Y en ese ayuno de 40 días y 40 noches, Dios le habló y le reveló lo que fueron los 10 mandamientos, las tablas de la ley. Pero fue también porque Moisés estaba en ayuno y en oración. El día de hoy quiero hablarte a ti que necesitas la dirección de Dios para tu vida, que necesitas
saber qué es lo que quiere o espera Dios de ti, que necesitas que Dios te revele por dónde tienes que caminar. El ayuno es una de las tantas cosas que hace. Te ayuda a escuchar y discernir qué es lo que Dios quiere para tu vida. Escucha lo que te voy a decir, esto es muy importante. La gente debería meterse a ayunar antes de decidir en la vida de qué quiere trabajar, a qué se quiere dedicar o qué quiere estudiar. La gente se debería meter a ayunar antes de tomar la decisión de con quién se va a casar. La gente, los jóvenes, deberían meterse a ayunar antes de decidir si tienen o no tienen vocación sacerdotal, vocación religiosa, o si tienen un llamado verdadero y auténtico a servirle al Señor en las misiones, a servirle al Señor en el altar. ¿Por qué? Porque te será mucho más fácil distinguir la voz de Dios. Quiero que me pongas en este momento en los comentarios: el ayuno me ayuda a escuchar qué es lo que Dios quiere para mi vida. Ahora, dentro de esto que yo te estaba diciendo, el ayuno nos ayuda a que tengamos nosotros claridad sobre lo que nosotros estamos haciendo. Mira, déjame ponerte un ejemplo. La palabra de Dios nos enseña que cuando el Señor Jesucristo estaba en ayuno, estaba solo. El Señor Jesucristo en el desierto no hablaba con nadie más que solamente con Dios. El ayuno hace eso. Hace que dejes de hablar tanto, hace que dejes de platicar tanto con tantas personas y hace que te centres y te enfoques en hablar con Dios. Repito, cuando Cristo estaba en ayuno estaba solo, no hablaba con nadie, no platicaba con nadie más que solamente con Dios. El ayuno es una de las cosas que hace. El ayuno hace que dejes de hablar tanto, hace que dejes de platicar tanto y que con quien te den deseos de platicar sea con Dios. Miren, el Señor Jesucristo dijo en otra de sus enseñanzas: cuando ustedes ayunen, métanse en su cuarto interior, métanse dentro de sí mismos. Esto quiere decir que Dios quiere que cuando nosotros ayunemos nos conectemos en oración con Él. El ayuno hace que nos conectemos con Dios desde lo más profundo y es el tiempo más propicio para nosotros reflexionar sobre lo que está pasando en nuestras vidas, de hacia dónde van nuestras vidas y de lo que quiere Dios de nuestras vidas. El ayuno es un tiempo de reflexión del alma. Repito, es un tiempo de reflexión del alma y quiero enseñártelo con esta pequeña servilleta de papel. ¿Qué significa reflexionar? Reflexionar significa flexionar varias veces. En este momento yo a esta servilleta de papel la doblo y cuando yo la doblo la estoy flexionando. Y cuando a esta servilleta de papel la vuelvo a doblar, ya pasó de ser flexionada y ahora está siendo reflexionada, o sea, está siendo flexionada una vez más. Y si a esta pequeña hoja de papel la vuelvo a doblar, la estoy volviendo a reflexionar. ¿Qué es lo que quiere Dios que hagamos cuando nosotros ayunamos? Quiere que cada día, cuando ayunemos, nosotros entremos en nuestro interior. Que cada día nuestros pensamientos sean más profundos, más íntimos, más hacia adentro, y que todo lo que podamos estar viviendo lo podamos compactar de manera pequeña y lo podamos discernir.
Entonces, cuando el Señor Jesucristo dice, entren en su cuarto interior, significa introduzcanse dentro de ustedes mismos, reflexionen. Entonces, eso es una de las cosas que el ayuno logra hacer en nuestras vidas, que nosotros tengamos claro en nuestro interior qué es lo que Dios quiere de nuestras vidas. Amén. Ahora, una de las cosas que también el ayuno puede hacer es que nos ayuda a guardar la presencia de Dios en nuestro interior. Miren, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo ya estaba sobre Jesús desde el río Jordán. Y cuando entra en el desierto, en ese momento es tentado por el enemigo. Entonces, el Señor Jesucristo, a través del ayuno y en la oración, aguanta las tentaciones y no sucumbe ante las tentaciones y las trampas del enemigo. O sea, guarda la presencia del Espíritu Santo de Dios. Miren, algo que nosotros debemos entender es lo siguiente. Cuando nosotros hacemos oración, la presencia de Dios desciende sobre nuestra vida. La presencia de Dios desciende en un momento de oración, en una Eucaristía, una celebración, en una adoración del Santísimo, a través del Santo Rosario, a través de diferentes dinámicas o ejercicios espirituales. El Espíritu Santo desciende sobre nuestra vida como lo hizo con el Señor Jesucristo. El problema es que nosotros sí caemos en los pecados, desobediencias, trampas y tentaciones del enemigo, y esa presencia del Señor mengua, se diluye, o la presencia de nosotros se aleja. Pero por eso el Señor Jesucristo tenía la presencia del Espíritu Santo, y a través de no caer en las tentaciones, engaños y trampas del enemigo, esa presencia no solamente permanece, sino que esa presencia se aviva. Y esto es algo que muchas veces pasa en nosotros. Vamos a una oración y recibimos la presencia, pero caemos en tentaciones, pecados, rebeldías, necedades, desobediencias, y esa presencia de Dios mengua. Esa presencia de Dios disminuye o se enfría. Y Dios quiere que no solamente tengamos la presencia de Dios sobre nuestra vida, sino que retengamos la presencia de Dios. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer el ayuno? El ayuno va a hacer que tengas la fuerza, dominio propio, espiritual, para que aguantes los embates, trampas y tentaciones. Y cuando aguantas los embates, trampas y tentaciones, la presencia de Dios permanece sobre ti y la presencia de Dios crece. Es por eso que la Biblia dice que en cuanto el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo se posó sobre él, el demonio fue directamente a atacarlo. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a querer mermar la presencia de Dios sobre ti. Por eso siempre te ataca viniendo de misa, siempre te ataca viniendo de la oración, siempre te ataca viniendo de un retiro espiritual. ¿Por qué? Porque quiere que pierdas lo que acabas de recibir. Pero cuando tú te metes en oración, aunque el enemigo ataque, aunque el enemigo te tiente, aunque el enemigo te embate, vas a tener la fuerza espiritual para cuidar y proteger el tesoro de presencia que has recibido. Por eso su palabra dice que nosotros somos vasijas de barro, que dentro de nosotros cargamos un gran tesoro. Ahora, quiero que entendamos esto. Lo difícil no es recibir la presencia de Dios. Lo difícil es retenerla, porque el enemigo de una y mil maneras va a querer robárnosla. Cuando nosotros nos metemos en ayuno, lo que se debilita es la carne, pero lo que se fortalece es el espíritu. Cuando nosotros ayunamos, humillamos la carne y se fortalece el espíritu. Ahora, quiero que entiendan esto. Quiero que lo reciban en su corazón. Cuando el Señor Jesucristo ayuna, está sometiendo, humillando, crucificando su carne. Y cuando el demonio viene a tentarlo, no puede y no encuentra cómo. Repito, Jesucristo humilla, debilita, crucifica su carne, y después el enemigo, cuando lo quiere tentar, no tiene y no puede cómo. Ojo con esta enseñanza.
Hay mucha gente que se anda peleando con el demonio porque lo tienta, atormenta y zarandea y lo avienta de un lado para el otro, y esta es una realidad espiritual. Pero no solamente te pelees con el enemigo, o te invito a que antes de que te pelees con el enemigo, con quien te pelees sea con tu carne. Humilla tu carne, crucifica tu carne, vence a tu carne, y después el enemigo no va a tener con qué tentarte, no va a tener con qué zarandearte. Por eso el Señor Jesucristo hizo esto: humilló la carne, crucificó la carne y después expulsó al demonio de su vida, y no cayó en la tentación. No solamente se trata de pelear contra el enemigo, sino de vencer nuestra carne, y el enemigo no va a encontrar un cómo poder entrar a nuestra vida. Es por eso que la Biblia dice: y el enemigo Satanás anda como león rugiendo buscando a quien devorar. ¿Qué es lo que come un león? Carne. ¿Qué es lo que come un león? Carne. Donde el demonio vea que eres presa fácil de la carne, que la carne es la que te dice qué es lo que tienes que hacer, es en ese momento donde ve un hueco para zarandearte. Trabaja en humillar tu carne a través del ayuno. Ahora, yo te invito a que en este momento me pongas en los comentarios: el ayuno hace que guarde la presencia de Dios, y el ayuno hace que mi carne sea humillada. Ahora, algo que me gusta mucho de este texto bíblico es que cuando el Señor Jesucristo está ayunando, tiene varias declaraciones. Cuando el Señor Jesucristo está ayunando, dice: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Cuando el Señor Jesucristo está ayunando, dice: adorarás solamente a Dios y solamente a Él servirás. Ahora, cuando nosotros estamos en ayuno, el ayuno hace que nos dé hambre de tres cosas. Nos da hambre de la palabra de Dios, nos da hambre de la presencia de Dios y nos da hambre de servirle a Dios. Por eso el Señor Jesucristo dijo: no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor Jesucristo dice: adorará solamente a Dios. El Señor Jesucristo dice: servirá solamente a Dios. En medio del ayuno hay tres declaraciones, y esto es lo que hace el ayuno. Cuando nosotros nos metemos en ayuno, nos da hambre de tres cosas. Nos da hambre de la palabra, nos da hambre de la presencia de Dios y nos da hambre de servirle al Señor. A veces, cuando nosotros nos hemos enfriado de manera espiritual, nos da flojera la palabra, estudiarla, nos da flojera la presencia, buscarla en oración, o se nos hace tan cansado servirle al Señor. Métete en ayuno. El ayuno va a hacer que te dé hambre de la palabra, hambre de la presencia y hambre de servirle al Señor. Yo no sé en este momento quién me está escuchando, pero tal vez hay algunos que han menguado en su vida espiritual, han menguado en su tiempo en la palabra, en su tiempo en el servicio y en su tiempo en la presencia. Métete en oración y métete en ayuno y en oración, y el ayuno te va a hacer que te dé hambre de la palabra, de la presencia y de servirle al Señor. Ahora, cuando el Señor Jesucristo estaba ayunando, el Señor Jesucristo no sucumbió ante las tentaciones que el demonio le ponía. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros nos metemos en ayuno, tenemos la fuerza espiritual para decirle a las tentaciones que no. Miren, cuando nosotros nos metemos en ayuno, le estamos diciendo a nuestro cuerpo y a nuestra hambre o que no vamos a comer, o que no vamos a comer ciertas cosas, o que no vamos a comer cosas que nos gusten o nos agraden. Entonces, en ese momento, cuando tú practicas el ayuno, le estás diciendo a tu cuerpo quién manda. Repito, cuando tú ayunas,
le estás diciendo a tu cuerpo quién manda. Y escucha esta frase que te voy a decir. Cuando tú controlas el hambre, controlas cualquier tentación, deseo o pasión. Repito, cuando tú eres capaz de controlar el hambre, eres capaz de controlar cualquier deseo, pasión o tentación. Te voy a explicar de esta manera práctica. Cuando yo soy capaz de decirle a mi cuerpo cuándo come, qué es lo que come y cuánto tiene que comer, yo soy capaz de decirle a mi cuerpo cuando tiene una tentación sexual, cuando tiene una tentación de algún vicio, alcoholismo y drogadicción, que no manda él y no se hace lo que él quiere. Escucha, cuando yo estoy en ayuno, yo fortalezco mi espíritu y mi espíritu doblega a mi carne. Cuando viene la tentación de beber, de alcoholizarme o de drogarme, yo tengo la fuerza espiritual para decirle a la tentación, al vicio, a la ansiedad, que no lo vamos a obedecer. Cuando yo me meto en ayuno y en oración, yo tengo la fuerza espiritual para decirle al pecado de la carne, a la sexualidad, a la pornografía, a la masturbación, etcétera, 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 que no manda ella, sino que mando yo. Entonces, cuando te metes en ayuno, tienes la fuerza espiritual para decirle al pecado, a la tentación, al deseo sexual, al alcoholismo, a la drogadicción, que no vas a sucumbir ante sus tentaciones. Y el día de hoy, a ti que me escuchas y que quieres ser libre del alcoholismo y la drogadicción, practica el ayuno. Si a ti que me escuchas que quieres ser libre en una área sexual de tu vida, pornografía, masturbación, promiscuidad, métete en ayuno y serás libre de esa área de tu vida sexual en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente, hermanos, en el área de las tentaciones, vicios, sino también de las pasiones. Cuando yo sufro depresión o ansiedad, yo te recomiendo meterte mucho en ayuno. ¿Por qué? Porque cuando tú te metes en ayuno, te vacías de ti y te llenas de Dios. Esto quiere decir que esta tristeza mengúa y crece la presencia. Esa tristeza mengúa y te llenas de la paz de Dios. Esa tristeza mengúa y te llenas de la esperanza y la fe de Dios. Esa ansiedad disminuye y te llenas del consuelo del Señor. No solamente el ayuno viene a traer fortaleza ante las tentaciones, no solamente viene a traer fortaleza ante los vicios, sino que también viene a traer fortaleza y consuelo y paz. Sobre todo paz en medio de la depresión y en medio de la ansiedad. A ti que me escuchas que quieres ser libre del alcoholismo y drogadicción, ayuna. A ti que me escuchas que quieres ser libre de la depresión y la ansiedad, ayuna. A ti que me escuchas que quieres ser libre de esa sexualidad corrompida, desvirtuada, ayuna. Y el ayuno te va a dar la fuerza para vencer la tentación de la misma manera que el Señor Jesucristo la venció en el desierto. Ponme en los comentarios: yo quiero ayunar para tener la fuerza espiritual para ser libre en el nombre de Jesús. Ahora, la palabra de Dios dice que cuando el Señor Jesucristo salió del ayuno, los ángeles de Dios le servían. Y cuando el Señor Jesucristo estaba en el ayuno, reprendió a Satanás, reprendió al enemigo. Una de las tantas cosas que el ayuno hace o nos da es autoridad y poder espiritual. Miren, el Señor Jesucristo en una ocasión le dijo a los discípulos que no habían podido expulsar un demonio. El Señor Jesucristo les dijo: este tipo de espíritu, este tipo de género solamente se expulsa con ayuno y oración. Repito, este tipo de espíritu solamente se expulsa con ayuno y oración. Ayuno. Ahora, pon atención. El ayuno le dio la fuerza espiritual a Jesús para expulsar a Satanás, que lo estaba tentando. Y el ayuno también, después de que salió, atrajo a los ángeles de Dios
a que le sirvieran y acompañaran. Dos cosas suceden añadidas a las que te he compartido en este texto cuando nosotros ayunamos. Cuando nosotros ayunamos, el demonio se aleja de tu vida. Cuando nosotros ayunamos, tienes poder y autoridad de Dios para reprenderlo y que Él se vaya. Pero al mismo tiempo, cuando tú ayunas, los ángeles de Dios te acompañan, te respaldan, te custodian, te guardan y te protegen. Repito, cuando ayunas, aumenta la autoridad espiritual en ti. Los demonios huyen de ti, se alejan de ti, pero los ángeles de Dios se acercan a ti para protegerte y acompañarte. Es por eso que es muy importante que en las oraciones de liberación se ayune, para que el demonio no te pueda tocar, golpear, huya de ti, y para que los ángeles y los santos de Dios te acompañen guardándote y protegiéndote. Amén. Yo te invito a que en este momento me pongas en los comentarios: el ayuno me da autoridad espiritual. Ahora, la Biblia dice que el demonio se le acercó en varias ocasiones a Jesús. Pero el demonio traía textos bíblicos en la boca. El demonio traía textos bíblicos en sus palabras. Pero cuando Cristo estaba ayunando, esta está muy fuerte, escúchala. Cuando Cristo estaba en ayuno, el demonio se le acercó para tentarlo, pero lo tentó con textos bíblicos, con palabra de Dios. Era el demonio tentando con palabra de Dios. Pero cuando estaba ayunando, escucha lo que te voy a decir. El ayuno te ayuda a tener discernimiento entre lo que viene a ti o lo que te habla a ti. ¿Es de Dios o es del diablo? El ayuno te da discernimiento para saber que lo que viene a tu vida es de Dios o es del diablo. El ayuno te da discernimiento para saber que quien te habla es Dios o es el diablo. El ayuno te da discernimiento espiritual para distinguir que si las cosas son de Dios o son del enemigo. Amén. Ahora, esto está muy fuerte. Cuando Satanás llevó a Jesucristo a la punta del templo, le dijo: tírate, porque escrito está: los ángeles de Dios no te abandonarán y no dejarán que tu pie tropiece con piedra alguna. O sea, lo estaba tentando a aventarse del templo, pero lo estaba tentando con textos bíblicos. Escucha, lo estaba tentando para aventarse del templo. O sea, lo quería engañar para que Cristo se matara, para que Cristo se suicidara, y lo estaba haciendo con textos bíblicos. Pero como Cristo estaba en ayuno, discernió que esa voz que le hablaba y le decía: aviéntate, era la voz del demonio. Escucha lo que te voy a enseñar a ti que sufres depresión, a ti que sufres ansiedad, a ti que sufres pensamientos de muerte, de suicidio, de que la vida ya no tiene sentido, y que te hablan voces a tu mente y a tu corazón diciéndote: mátate, suicídate, la vida ya no tiene sentido, todos te han dejado solos, todos te han dejado abandonado, todo mundo te ha dado la espalda, hasta Dios no le importas ni le interesan tus problemas. Métete en ayuno y en oración para que puedas darte cuenta que esa voz que te habla no es la voz de Dios, sino es la voz del demonio. Y para que te puedas dar cuenta que esa voz que causa tu depresión, tu ansiedad y tus pensamientos de suicidio no es la voz de Dios, no es tu propia voz, sino es la voz del enemigo que te quiere engañar para que caigas en tu trampa y te termines quitando la vida. Ojo con lo que voy a decir. Un gran porcentaje
de los pensamientos de suicidio son ataques demoníacos, lo que en exorcística se conoce como obsesión demoníaca. Es el enemigo golpeando tu mente. Pero métete en ayuno y oración. ¿Para qué? Para que puedas darte cuenta que es Él y para que puedas tener la fuerza para no sucumbir ante su tentación. Ahora, quiero compartirte un último elemento, al menos de esta predicación que hoy te estoy compartiendo. Miren, la palabra de Dios dice que el enemigo estaba tentando a Jesús. Pero hubo un momento en el cual el Señor Jesús, en la tercera tentación, le dijo: aléjate, Satanás. Aléjate, Satanás. El Señor Jesucristo estaba en ayuno y le dijo: aléjate, Satanás. O sea, lo reprendió. Cuando Jesucristo dice aléjate, Satanás, es una oración de exorcismo, expulsó al demonio, es una oración de liberación. Ponga atención, cuando nosotros ayunamos, el enemigo se aleja de nuestra vida. Cuando nosotros ayunamos, las cadenas que hay sobre nosotros se aflojan, se rompen, se quiebran. Cuando nosotros ayunamos, las maldiciones que hay sobre nuestra vida se cancelan, se anulan, se destruyen, se revientan. Antes que Jesucristo le dijera aléjate de mí, aléjate, Satanás, el diablo le había dicho: arrodíllate y adórame. Arrodíllate y adórame. O sea, el demonio quería que Jesucristo lo adorara, pero el Señor Jesucristo lo reprendió. Ahora, escucha lo que te voy a enseñar. El ayuno es una oración de renuncia y liberación. El ayuno es una oración que significa: Señor, solamente ante ti me humillo. Solamente ante ti me humillo, delante del Dios vivo y del Dios verdadero. Yo no me humillo delante de dioses falsos, delante de ídolos falsos. Yo solamente me humillo y me rindo delante de Dios. El ayuno es humillación. El ayuno es decirle a Dios: te necesito, solamente a ti te necesito con todas mis fuerzas. Escucha lo que te voy a enseñar. Si tú en algún momento has practicado brujería, si tú en algún momento has practicado hechicería, curanderismo o satanismo o adoración a la mal llamada Santa Muerte, y el enemigo te atormenta, el enemigo te persigue por los pactos que se hicieron, en tu proceso de liberación practica el ayuno. Porque el ayuno le va a querer decir al enemigo: yo solamente me humillo ante Dios. Yo solamente me humillo ante el Señor y no me humillo delante de nadie más. Entonces, cuando tú practicas el ayuno, le demuestras al diablo que ante el único que te arrodillas y te humillas es delante de Dios. Y después de que te humillas y te arrodillas mediante el ayuno, en ese momento el enemigo tiene que huir, las cadenas se aflojan, se rompen y los yugos se pudren y las maldiciones que hay sobre tu vida se anulan. Y cuando tú ayunas, el enemigo huye de ti de la misma manera que huyó de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Yo te invito a que en este momento me pongas en los comentarios: el ayuno trae liberación a mi vida. Espero que esta enseñanza de lo que puede hacer el ayuno en nuestras vidas haya sido de mucha bendición y de mucho provecho. Antes de marcharnos, vamos a hacer una pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos las gracias por tu palabra y por tu presencia. A través de tu palabra nos confrontas, nos bendices y nos edificas. Te damos gracias por tu palabra y por esa manera tan linda y tan dulce de hablarnos al corazón. Señor, hemos entrado en el tiempo de la Cuaresma. Hemos entrado en un tiempo de ayuno y de oración. ¿Qué mejor manera de entrar en este tiempo de ayuno y de oración
que de la misma manera que tú entraste en ayuno y en oración. Hoy hemos aprendido, Señor, que cuando nosotros nos metemos en ayuno, nos desconectamos de las cosas de la tierra para conectarnos con las cosas del cielo. Cuando nosotros nos metemos en ayuno, podemos escuchar tu voz y discernir, Señor, qué es lo que quieres de nuestras vidas, qué es lo que esperas de nosotros. Cuando nosotros, Señor, nos metemos en ayuno y en oración, nos apartamos de todo para podernos conectar contigo. Señor, hoy hemos aprendido que cuando nosotros nos metemos en ayuno, tenemos la fortaleza para obedecerte y para no sucumbir ante las tentaciones, pero también a través del ayuno tenemos la fuerza y el dominio propio para guardar la presencia de Dios que habita en nosotros. Somos débiles, pero a través del ayuno nos das fuerza. Somos débiles, pero a través del ayuno nos das gracia. Somos débiles, pero a través del ayuno nos das dominio propio y nos fortaleces. Hoy, Señor, hemos aprendido que a través del ayuno aumenta el hambre de la palabra, aumenta el hambre de la presencia y aumenta el hambre de servirte a ti, Señor. Señor, podemos ver a través de la palabra que cuando tú estabas en ayuno y en oración, el demonio te tentó de muchas maneras, pero nunca pudo encontrar ninguna mancha de pecado en ti. Hoy hemos aprendido, Señor, que cuando nosotros ayunamos, debilitamos la carne, humillamos la carne para fortalecer el espíritu y que el espíritu es el que tenga el control de nuestras vidas. Hoy hemos aprendido que no solamente se trata de pelear con el enemigo, sino de pelear contra nosotros mismos, porque a veces nosotros mismos somos el peor enemigo de nuestras vidas. Somos nosotros quienes nos saboteamos con nuestra carne, pero cuando nosotros ayunamos, la humillamos. Y hoy hemos escuchado que quien controla su hambre, controla su cuerpo y controla las tentaciones, deseos y pasiones. Y cuando esas pasiones, deseos y tentaciones vengan, tendremos fortaleza para vencer la tentación, el alcoholismo, la drogadicción, la depresión, la ansiedad, nuestras debilidades y nuestras miserias, por la presencia y la gracia que tú nos das cuando ayunamos, que tú nos das cuando vienes a nuestras vidas. Hoy hemos aprendido, Señor, que cuando nosotros ayunamos, pasamos a una nueva dimensión espiritual. Tu palabra, Señor, dice que cuando tú ayunaste, los ángeles de Dios te servían. Cuando nosotros ayunamos, Señor, se abren nuestros ojos espirituales, se abren nuestros oídos espirituales, se abre nuestro entendimiento espiritual y podemos ser conscientes de todo lo espiritual que sucede a nuestro alrededor. Cuando nosotros ayunamos, aumentan los dones, las gracias y los carismas. Pero también hemos aprendido que cuando nosotros ayunamos, nos das autoridad y fuerza espiritual. Cuando tus discípulos no pudieron vencer a ese demonio, tú les dijiste, hace falta ayuno. Hoy, Señor, nos damos cuenta que cuando nosotros ayunamos, nos das la fuerza para vencer al enemigo en tu santo nombre, pero también cuando nosotros ayunamos, tus santos ángeles nos custodian, nos protegen, nos guardan en el poderoso nombre de Jesús. Hoy también, Señor, hemos aprendido que cuando nosotros ayunamos, vamos a poder tener discernimiento. Discernimiento en que lo que llega a nuestras vidas viene de ti o del enemigo. Discernimiento para saber que lo que habla a nuestras vidas viene de ti o del enemigo. Hoy hemos aprendido a través de esta palabra, Señor, que muchas veces el enemigo nos tienta aún con cosas que parecieran buenas, aún con cosas que parecieran santas, pero esas cosas no vienen de ti, sino que vienen de Él. Hoy hemos aprendido, Señor, que tú supiste discernir que el que te decía, tírate del templo, era Él, y no sucumbiste ante su tentación. Hoy te pedimos, Señor, por todos aquellos que son presa y sufren de los ataques de depresión, de ansiedad y aún de los ataques de suicidio, de pensamientos de muerte, de que la vida ya no tiene sentido.
Dales la gracia, Señor, para discernir que ese no eres tú y que esas voces tampoco provienen de ellos, sino que es el enemigo quien los ataca, tienta y atormenta, y para que a través del ayuno sean libres y no sucumban ante esos ataques y tentaciones. Cuando tú estabas metido en ayuno y en oración, Señor, tú expulsaste al demonio de donde estaba junto a ti. Pero hoy, Señor, te pedimos que nos permitas meternos en ayuno y en oración, porque cuando nosotros nos metemos en ayuno y en oración, el enemigo huye de nuestras vidas, las cadenas se aflojan, las maldiciones se rompen, porque cuando nosotros nos metemos en ayuno y en oración, humillamos nuestra vida delante de ti, la arrodillamos de manera espiritual diciéndote: solamente me humilla ante ti, solamente te necesito a ti, solamente te deseo a ti. Te amamos, Señor, te bendecimos por esta palabra, y que esta palabra tenga muchas bendiciones, frutos y provecho en nuestra vida, en la de nuestra familia, y que pueda ser de mucha bendición para tantas personas que quieren ayunar en estos días, que quieren crecer espiritualmente, que sufren opresiones, necesidades. Bendícelo, Señor, con esta palabra en el nombre de Jesús. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te hacemos ante nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo te invito a que en este momento compartas esta transmisión, esta palabra, para que puedan recibirla muchas más personas que la necesitan. Te invito a que te suscribas al canal. También a todas aquellas personas que quieran colaborar con una ofrenda, con un donativo para este ministerio, para que podamos llegar a tantas y tantas personas que lo necesitan, nos bendecirían mucho para todos los estudios y transmisiones que tenemos que hacer. Y todas aquellas personas que gusten el kit sirio con memoria de oración de sanación y liberación, se las podemos mandar hasta donde vivan, en sus casitas, y también el sirio para que lo puedan ocupar en esta cuaresma. Te mando un fuerte abrazo, que Dios te bendiga y que esta palabra bendiga mucho tu vida y la de tu familia, en el nombre de Jesús. Te pido una oración por mí, por mi familia, por nuestro ministerio, para que el Señor nos dé la gracia, la bendición y la fortaleza que necesitamos para mantenernos de pie, en el nombre de Jesús y en el nombre de María. Comparte esta transmisión. Saludos.